Casa Universitaria del Libro presenta Charla Cazul con Mónica Lavín sobre Últimos días de mis padres, con Mónica Maristain. Los últimos días de los padres, al principio dice que como que no sabías sobre qué escribir, digamos, o a lo mejor tenías este libro en mente y no sabías cómo hacerlo, digamos, ¿no? Yo quiero empezar por un texto de tu libro que me parece que revela la gran escritora que eres. A ver qué te parece a ti. A veces pienso que estás en la tristeza desgarrada de un amanecer, la forma discreta en que el sol se va haciendo presente en un día nublado. A veces incluso sé que estás en tu imposible regreso. Hay unos pájaros de plumaje ocre que se llaman primavera. Serás tú esa que se pasa del borde del muro, que mira de reojo, que atisba que todo esté en orden. Nos daba por decir que todo estaba en desorden, pero ¿qué se le hacía? A lo mejor el futuro siempre lo está, y solo fingimos que alineamos las piedras que nos llevan a él. Porque dime si no fue así en los meses anteriores a tu muerte, tan lejos de sospecharla. Habíamos ordenado tu viudez, estrenabas un nuevo espacio y un arreglo distinto. Celebraríamos tu cumpleaños junto al mar. No preveíamos el desorden, nos reponíamos apenas de que no estaba papá, tu marido. A mí me parece que este párrafo refleja todo lo que es el libro, un libro que a veces uno dice, pero voy a escribir sobre mis padres, ¿qué podría decir viendo quiénes eran? ¿Es un poco eso? Yo creo que sí. Gracias, Mónica, por tu lectura y por haber seleccionado ese trozo. Gracias a ustedes por acompañarnos. No sé qué decirte porque me volvió a conmover ese trozo, como cuando lo escribía, pero también me dulcifica, porque creo que escribir es tratar de poner en orden el desorden, el caos de la vida. Pero es cierto, creo que en esta escritura que funciona de varias maneras. Tanto es una despedida, es volver a estar en el momento donde la vida se convierte en la muerte y luego en la ausencia. Era también, sobre todo, preguntarme quién era yo con ellos. Ellos, quiénes eran conmigo, pero quiénes eran. O sea, ya quizás pensando en que son personajes, personas, hombre, mujer, y en la escritura un tanto personajes, es decir, no está toda su multidimensionalidad porque yo ni la conozco, sino que me propuse a través, o sea, no me lo propuse, sino la escritura. Yo no sabía muy bien qué iba a pasarme mientras escribía, pero era poner en claro todas las dudas que tenía sobre quiénes eran ellos, las dudas, las partes que supe, pero las que no supe, y esa conversación que ya no se puede tener como para llenar ese hueco y tratar de comprender quiénes fueron. Ahora, ¿cómo nació el libro, digamos, ¿no? Una cosa es saber quiénes fueron, otra cosa es empezar a escribir eso, ¿no? Había terminado otra novela, la de Todo sobre nosotras, que, bueno, aunque hay una pérdida, de todos modos es más bien celebratoria, de la amistad, la vida, y la había terminado mientras mis padres, caos como es ese momento donde no te da tiempo de reflexionar, no te da tiempo de que la memoria te visite, y solamente podía volver atrás en ese momento en donde casi se impuso el libro. ¿Qué fueron esos últimos días? Una necesidad de escritura mucho más personal que no me podía poner yo de cara a otra cosa. Como si la vida me lo pidiera, me jalara así el brazo. ¿Y qué te pasó con esta literatura tan de moda, la literatura de autoficción, la literatura del noruego Knausgård y esta cosa de los escritores contando su vida y cuando tú habías hecho otro tipo de literatura? Pues me pasó que el tema me puso a prueba, digamos que el tema me dijo, ¿cómo lo vas a contar?
no aparece mi nombre, no aparece el nombre de ellos, podrían ser los padres de una persona que se parece a mí porque le tocó el mismo pedazo del siglo XX y del siglo XXI, etc. Pero claramente en la escritura ese pacto que hace uno con uno mismo, que sabes que estás contando tu verdad, la tuya, obviamente hay una invención de la memoria, porque la memoria no toda acude como un documento preciso, no, pero me gustó mucho entender por qué a mí me había gustado leer libros como Canción de tumba de Julian Herbert, o Adiós a los padres de Aguilar Camín, ¿cómo se llama? Me acompañan los muertos de Pérez Gay, en un momento en que yo no era el tema a mi alrededor, y me había gustado leer esa literatura de las familias, con pequeños universos donde hay todo, donde hay las posibilidades de todas las pasiones humanas, ¿no? Son pequeños territorios. Ahora yo entré como personaje en ese territorio. Ahora, ¿qué dirías del amor de tus padres? Un amor que va y viene, un amor que de pronto él se va, pero luego vuelve, un amor que ella está, pero no quiere sacar las cosas de su cuarto. ¿Qué dirías del amor? Pues yo diría que la gran lección es que el amor es imperfecto, que el amor es una construcción que requiere muchos, digamos, a través de muchísimos momentos, voluntades. A mí me asombra es que a pesar de esas separaciones, de esos momentos de crisis, al final siempre se amaron. Me da la impresión de que puedo decir eso como si fuera una balada. Siempre se amaron. Aunque hubo momentos negros que no sabían que se iban a volver otra vez luminosos, porque el amor es incierto, porque la vida de pareja tampoco necesariamente es eterna, pero ellos, digamos, yo me acuerdo que el gran descaro fue que creíamos, nos habían dado, y yo ya tenía cuantos años, que eran para siempre, como si todo, esta cosa casi infantil, de cuento de hadas, en que yo creía haber vivido hasta que me di cuenta que había toda posibilidad de fisuras. Y yo agradezco el que me hayan acercado esas fisuras, porque me mostraron las caras contradictorias de cualquier relación humana, mucho más el amor de pareja. Los noticieros siempre está la gente, y me ha impresionado mucho sobre el Día del Padre. Muchos padres decían, no, los hijos quieren a la madre, nosotros vamos y venimos con los hijos. Muchísimos padres dijeron eso. ¿Cómo ha sido la relación con tu padre y con tu madre? ¿Qué dirías hoy? Yo había pensado, por ejemplo, ayer me asaltó lo que escribí, o sea, porque para escribir ha dejado uno fuera un objeto, tenía yo 14 años, que me volvía como, no sé, me daba cierta importancia el reloj, y que él hubiera escogido un tipo de reloj, para mí eran de cuerda todavía, me encantaba mi reloj de correa café, y luego me regaló otro reloj en otro momento de la vida, y que ese vínculo no, lo dejé fuera del libro pero es que me ha saltado ahora, y pienso que es que mi padre era como la foto de la cual hablo, era alguien que siempre me estaba enseñando el rumbo, entonces él se molestaba muchísimo cuando nos reíamos, mi hermana, mi madre y yo, que nos daban, no sé, creo que las mujeres nos pasa eso, a lo mejor es una generalización, esa simpleza, esos ataques de risa, de cualquier tema que no puedes parar, y mi padre no los podía comprender, y se ponía fuera de sí, ¿ustedes de qué se ríen? Para decirte que con mi madre era muy fácil la risa. También el llanto, era mucho más emocional todo, mucho más quizás en la locura, en la imaginación, y con mi padre creo que las cosas eran más concretas, por eso yo recuerdo mucho el ruido de su máquina de escribir. Entonces estoy hablando de objetos, la máquina de escribir, el reloj. Si yo quería consultar algo de decisión de vida, se lo consultaba a mi padre. No sé por qué, el día que
que él me iba a dar una respuesta que iba con la sensatez, sin juicio alguno, con la sensatez. Todavía extraño eso, porque uno sigue tomando decisiones o tiene dudas, y él era el trazador del ritmo. Por eso cuando también se va, es como si nos desbrujuláramos un poco todos. Una vez haciendo una entrevista a un director de cine catalán me había hablado de su padre, que era analfabeto, que era campesino, y que cuando murió empezó a revisar sus cosas, había finalmente aprendido a escribir y a leer, y se dio cuenta él, fue muy impresionante para mí, que él quería ser cineasta. Y que nunca lo había dicho y que nunca habían hablado del tema del cine. A mí me parece que el tema de la escritura te viene de tu padre. Sí, y sobre todo esos poemas escondidos, esos poemas que tú no querías leer, esos poemas, ese no asumir como un padre poeta, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, me acuerdo que mi madre muy lectora, mi padre también, pero mi padre con la idea jugaba, yo digo jugaba porque él jugaba a ser escritor, es decir, en un mundo muy privado y de él, escribía cuentos, y tengo un vago recuerdo de eso porque sé que los grababa en estas, ¿cómo se llaman? Grabadoras que todavía eran de carrete así gigante, que fue entonces el regalo de mi madre para él. ¿Cómo me gustaría oír su voz leyendo ese cuento que alguna vez oí en el carrete? Y me acuerdo que había un personaje, Lidia, es lo único que me puedo acordar, pero sí, mi padre con sus textos, mi padre queriendo ser escritor, y guardándoselo siempre para sí, excepto al final de la vida, con los poemas que yo no he leído, más que los que él me leyó en voz alta, porque pienso que en esto que tú dices de la persona que hurgó ahí en los objetos personales, hay una computadora de mi padre que no la ha echado a andar, y yo ya no sé si se mueran para siempre también las computadoras, porque sé que ahí están los poemas. Ya no estoy animada. La escritura de este libro, porque todo era un poco la memoria sin ir a los documentos, pero me está animando a abrir los cajones de esos que no nada más eran mi padre y mi madre. ¿No te parece a ti que los hijos cumplimos cierta misión de los padres? Sí, Cierta cosa que ellos no pudieron ser o que quisieron ser. yo creo que sí, que lo dejan flotando en el aire, porque me acuerdo que cuando yo les dije a mis padres que quería ser bióloga, porque estudié biología, como que les entró como un shock, o todos dirían, bueno, a los padres les debería entrar un shock porque dices que vas a ser escritor, ¿no? O escritora, pero no, a ellos les entró un shock porque me habían visto que me gustaba escribir y leer, y el momento de la prepa, ¿cómo que se va a la ciencia? Entonces luego aplaudieron mucho cuando hice el viraje, pero yo creo que sí habían dejado esa artista plástica. Y mi madre quería estudiar en San Carlos, y mi abuelo, pues en ese tiempo, en esa época, como los principios de los años 50, pues pensó que eso era un ambiente no bueno para una señorita, entonces estudió en la Universidad Femenina Decoración de Interiores, para lo cual era muy buena, pero ella en realidad hubiera querido ser esa artista que sí, la traía en las venas, es impresionante. Y yo creo que eso, en cuanto mi hermana tuvo un poco de inclinación, eso tuvo todo el respaldo para que la vocación, sin empujar, porque yo me acuerdo que cuando me decían, ¿por qué no estudias letras? Que era una manera de empujar hacia sus sueños, y yo no conocía escritores vivos, y no había carreras de creación literaria como ahora hay otras salidas, no había la escuela de escritores, no había como la ruta. Es increíble todo eso. Que marcan, ¿no? Es increíble. Sí, es cierto. Sí, en mi casa, por ejemplo, bueno, no, o sea, tener hijos era algo que había que hacer, pero desde luego, por ejemplo, lo que era impensable para una mujer de la época de mi madre, aunque tenía las agallas, creo que no las suficientes para haber tomado una decisión de conjuntar una vida laboral fuera de casa, porque sí tuvieron un negocio juntos, Claro. ¿no? Sin sueldo, ¿no?
o sea, pero cuando a mi madre le cayó una oferta de ser directora de arte de Bajo el Volcán, con Luciana Cabarga, ¿no? Que era mi tía en Cuernavaca, era un mes irse a Cuernavaca, no iba a dejar a sus hijas no pudo pensar ni siquiera en la posibilidad. Solo a mí me gusta mucho lo que sí sucedió y queda como pequeña huella de lo que pudo haber sido, es que una bata que tenía mi mamá blanca como sedosa, la usó Jacqueline Bisset en esa película. Entonces yo puedo ver la película y veo, ahí está la bata de mi mamá. Pero sí, era imposible, y a mí me decían siempre mis padres, viajas mucho. Es lo que te iba a decir, el tema del viaje, que es maravilloso y para una escritora ni hablar, pero ese tema del viaje siempre entre tus padres y tú, ¿cómo fue? Primero les parecía muy bien, yo a los 13 años, o sea, imagínense, les estoy hablando de la prehistoria porque puse mi nombre en una revista para decir cómo empezó esta relación del viaje negociado con mis padres. Puse mi nombre en una revista y me llegaron cartas de chicas de Estados Unidos, pero como 70 cartas, me acuerdo así, digo así porque las archivaba muy orgullosa por color de sobres, porque además tenían florecitas, y las de Kansas y las de Luisiana, y hasta que me hice amiga de una que en el camino aguantaron más unas que otras, y yo también, y una familia de esas, que era de Oregón, escribió un día el padre de una de estas chicas y dijo que me invitaban a un pueblito muy pequeño de Oregón. Tenían caballos, me acuerdo, tenían 2 caballos, no es que tuvieran crianza de caballos, era un hombre retirado, un obrero retirado en un pequeño poblado, y mis papás recibieron la carta y dijeron, claro que no, no los conocemos, y no sé cómo los convencí, les dije, no tienen confianza en mí, no me han educado para que yo pueda valer. Yo tenía 13 años y mi papá siempre me decía, después de ese viaje que fue maravilloso, o sea, pude ver a distancia qué era mi país, qué era mi familia, preguntarme un poco también quién era yo, qué era ser mexicano, porque me acuerdo que en ese pueblito me decían, tú no pareces mexicana, claro, con el estereotipo que tenían, y yo tratando de explicar además la Ciudad de México, ¿no? Bueno, fue maravilloso, pero mi padre decía, ¿cómo te dejamos ir a ese viaje? Como diciendo, qué insensatos, qué locos, pero a partir de ahí ya no me pudieron detener. Yo quería un viaje, yo hacía un viaje, lo ganaba mi dinero y pues tenía curiosidad del mundo, y ellos también, o sea, inculcaron ese apetito, como tú bien lo dices, y lo que le sorprendía a mi papá es que si era escritora, ¿por qué me la pasaba? Y yo le decía, es que a los escritores, me imaginaba siempre escribiendo, pero yo le decía, nos invitan, acompañamos libros, hacemos amigos, nos caen ideas, pero los mismos libros nos llevan de viaje, como bien sabes tú. ¿Y qué es ser mexicano? ¿Qué es ser mexicano? Dios mío. Fíjate que en mi caso, y el libro me llevó mucho a preguntarme, porque yo en realidad vengo de familias migrantes, ¿no? Del lado de mi madre llegaron en la Guerra Civil Española, entonces mis abuelos eran españoles, y del lado de mi padre vinieron como migrantes a hacer la América a principios del siglo XX, a la zona del Soconusco en Chiapas, a poner una finca cafetalera, y mataron a mi abuelo cuando mi padre tenía 2 años, se vinieron a la Ciudad de México. Yo soy producto de esa migración. También es la social o sea, ser mexicano es muchísimas posibilidades, ¿no? Desde haber nacido pequeño poblado o en la Sierra Tarahumara, pero en las ciudades, que también todas las migraciones del siglo XX, ¿no? Migraciones del siglo XX. Y entonces, yo me acuerdo mucho que cuando mi madre vuelve a España, tenía 5 años, los 30, no sé, ella ya dice, he vivido en México pensando que soy española, y ahora que voy a España,
me siento mexicana. Entonces, algo de esa ambigüedad todavía está en mí porque crecí con esta educación de abuela, sobre todo la abuela española, hablando de Madrid y de España, mi madre, no sé cuántos, y yo crecí en México, y amo la Ciudad de México y defiendo cuando he ido a otro lado y me preguntan sobre México, yo hago una defensa airosa de lo que nos hace únicos, que es la pluralidad, una cierta alegría, a pesar de ser fatalistas, creo que tenemos un espíritu de resiliencia, se dice ahora, ¿verdad? De sobreponernos, de alegría, creo que de alegría, de color. Mira que hay momentos muy trágicos, pero... Ser escritora, Mónica, escritora en un momento, las escritoras empiezan un poco y tú siempre manejando un tema, no te estoy hablando de estos últimos tiempos, sino de hace 20 años, un tema muy femenino, digamos. Nunca intentaste escribir como un hombre, digamos, ¿no? ¿Qué significó para ti estar en México y pertenecer más o menos a esta literatura mexicana? Fíjate que yo cuando empecé a publicar, ¿no? Porque cuando estás escribiendo ni siquiera tienes mucha conciencia de tus primeros cuentos, que yo empecé escribiendo cuentos, no hay mucha conciencia de la escena literaria, ni siquiera mucha conciencia de tu escritura, ¿no? En mis cuentos primeros tienen personajes hombres y mujeres, y nunca pensé que yo era una mujer escribiendo, es decir, como en casa, y eso sí me educaron en libertad, jugaba básquetbol, o sea, nunca, yo también estaba siendo educada para ganarme la vida y decidir cuál era mi espacio en el mundo. Entonces nunca pensé que era una mujer escribiendo, es decir, que eso era un asunto, porque yo leía muchas escritoras. Desde luego la escena literaria en inglés empezó mucho antes que en la escena literaria en nuestros países, ¿no? Entonces eso me daba una sensación de que ahí estaban ellas escribiéndolo. Pero es que dije, escribimos diferente los hombres y las mujeres. O sea, entró ese gusanito de por qué habían creído eso. El otro día estuve con Anel Pérez, la directora de Literatura de la UNAM, y me habló de una persona socorrista que había encontrado todo el tema del dinero que manejaba Sor Juana. En ese contexto te pregunto, ¿qué te pasa con el dinero? ¿Qué pasa con una escritora que trabaja, que publica? ¿Y qué pasa con el dinero? Es una cosa que me preocupa mucho en este sistema de tanta inseguridad que hay en México. Es cierto. Además, Sor Juana le prestaba dinero. Le vendió a su esclava a la hermana. O sea, por eso todavía no estaba tampoco la época preparada para pensar que la esclavitud era incorrecta, ¿no? A ella no le tocó. Eso no está en sus pensamientos. ¿Qué pasa con el dinero? Yo me acuerdo que cuando me gané el Gilberto Hugo con este libro de Ruby Tuesday No ha muerto, había pedido prestado para una operación, porque tampoco teníamos seguro médico, yo estaba de freelance totalmente, y mi seguro médico. Y entonces me acuerdo que el dinero de ese premio sirvió para pagar la deuda de una operación. Y me acuerdo que leía de Virginia Woolf que dijo que cuando logró vender no sé qué, le había servido ese dinero para poner, era una novedad del WC, que había podido instalar un WC, un excusado en su casa. Dije, claro, el dinero sirve para las cosas inmediatas que normalmente, yo normalmente he vivido en números rojos, es decir, me he gastado más de lo que ganaba. Pero pienso que me lo voy a ganar, porque no voy a dejar de trabajar,
de escribir mi artículo, de dar talleres. Uno tiene la ilusión de que con los libros que uno escribe, uno va a sentarse a escribir el siguiente. Ahora que hacen series de libros, bueno, podría ser, pero de aquí a que a lo mejor tu libro pegue para una serie, pero es muy difícil ese panorama de veras en un país donde, digo, no está circulando en todo el orbe hispano, ni siquiera, ¿no? Pero esta ilusión persiste como un aliento de algún día solo me dedico a escribir los libros que quiero escribir. Entonces, creo que siempre estamos negociando con esta escritura del libro que quieres hacer, para lo cual tú te buscas tu tiempo, muchas veces tú te lo financias, a veces tienes una beca del Sistema Nacional de Creadores, eso ayuda, pero luego ya no la va a ver, entonces siempre tienes que estar pensando, o yo ya me he acostumbrado a que una parte de mí o da clases, o da talleres, o escribe en el periódico, y gozo mucho los talleres, es algo que gozo mucho escribir en el periódico. Soy pésima administradora porque una vez soñé en que yo podía administrar el negocio de mi papá. Claro, dije, pues si mi papá tiene un negocio, ¿no? Y escribo. No, es el peor trabajo que he tenido en mi vida, porque mi cabeza estaba muy ocupada con problemas inmediatos, como pagan los impuestos, pagan los sueldos, se me dormían los dedos, me acuerdo mucho que se me dormían los dedos. Entonces no podía escribir, y renuncié, le dije a mi padre, mis hijas eran pequeñas, entonces pensé, esta es una manera muy inteligente de todo lograrlo. No, le renuncié a mi padre, le dije, no puedo, voy a seguir agarrando trabajos freelance para poder escribir, porque lo que quiero es poder escribir. Bueno, relatas precisamente en el libro un robo terrible al negocio de tus padres, y por otro lado empiezas diciendo que ellos no tenían seguro. Entonces yo pienso, no, bueno, Mónica debe de tener seguro, ¿o no? Sí. Bueno. Sí tengo seguro médico, sí. No, nunca, es que yo creo que, no sé si era la generación anterior, o no sé qué me puedan decir, pero no había cultura del seguro médico. No, entonces ya cuando se les ocurrió que era prudente asegurarse, no había quien los asegurara. Claro, ya eran muy mayores. Y pudieron darse de alta también en el IMSS, o sea, pudieron haber hecho algún camino previsor, pero no lo hicieron. Entonces sí soy más cauta y me doy cuenta que mis hijas son absolutamente 10 veces más atentas a eso. Chicos jóvenes son terribles. Ahora, es lo único que te voy a preguntar sobre política, porque no vamos a hablar de política, pero ¿qué te pasa con el tema de la cultura en este momento, digamos, no? Mira, yo como lo he vivido en experiencia personal, porque yo tenía un programa en el Canal 22 que se llamaba Contraseñas, siento que se cerraron los espacios. Bueno, la pandemia ahí nos obligó, pero estos ya no renacieron. Tenía un programa en el Canal 11 que se llamaba Palabra de Autor, que entrevistaba a escritores y me gustaba mucho. Cuando entró la nueva administración, pedí cita para saber, yo entiendo que pueden cambiar los planes, ¿no? Y que se renueva, pero yo quería saber qué iba a pasar y nunca fui recibida. Y me pareció, en estas dos experiencias con el mundo de la cultura, en la televisión pública, tuve una sensación de extraña con las formas, o sea, más bien que no se decía gracias, estuvo muy bien, ya no, o sea, no se tomaba nadie la molestia de ese momento de cambio también incluirte. Y muchos del gremio, muchos, los cineastas, los documentalistas, se sienten muy abandonados, se siente muy dura la situación. Sin embargo, sigue el Sistema Nacional de Creadores, el FONCA sigue, lo cual a mí me parece bueno. Cambiaron, ya no es un fideicomiso y cambiaron ciertas cosas. Vamos a ver qué pasa, porque hay un problema con la comunicación en general, sobre todo en el sector cultural. Creo que hay un problema con comunicarnos, hacernos parte de si es que hay una transformación,
hacernos parte de ella, yo no lo he sentido. Siento que la cultura no es lo que... ¿Qué entendemos por cultura? Que se entiende algo distinto por cultura o que la creación artística no es el asunto principal. Bueno, la última pregunta, porque ya se nos fue el tiempo, es, has crecido con la literatura y me parece que Nosotras un poco refleja eso en la novela anterior. Háblanos un poco de esa novela y a mí me parece que puede llegar a ser una serie o una película, no sé por qué. Yo también creía eso, Mónica, ojalá que sí, porque... Y fíjate que me di cuenta, hablando de series, lo voy a tratar de decir rápido, esta serie gringa de Sex and the City, El sexo y la ciudad, volvieron a hacer una parte 2, porque son amigas, y son amigas ahora en la pandemia, y se dejaron las canas, una de ellas como yo en la pandemia. Entonces, pienso que esta idea de compartir la vida con amigas, que es un tema que como es un recorrido de la vida, y que es el subrayar una relación que es tan especial, que es la amistad, que tiene sus propias reglas, sus propias características, y que creo que es... La amistad entre mujeres, ¿no? Y la amistad entre mujeres, sí, y que es esta comunicación con tus contemporáneos, son tu red tu manera de entender el mundo, y entre mujeres hay esa complicidad de, bueno, yo que habito un cuerpo de mujer, qué situaciones he vivido que tienen que ver con, como tú decías, ser madre o no ser madre, ¿no? Etcétera, por decir alguna cosa. Me parece, a mí me gustó mucho escribir esa novela porque era como una novela de aventuras, pero también de un diálogo íntimo y también de lo que nunca sabes del otro. Cómo eso es maravilloso y tiene que ver con lo que no sabes de los padres, en realidad también de los que te rodean, son siempre un maravilloso misterio, que inagotable el sondeo de verdad de quién es el otro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Hay unos minutos para que ustedes también hagan unas preguntas, pero bueno, un aplauso para Mónica, que fue genial.